hegemónicas en el campo de la salud. Les recordamos que en el espacio de chat van a poder encontrar en breve el formulario de asistencia y también van a poder formular sus preguntas que serán leídas una vez terminadas las exposiciones. Les recordamos a los expositores que contarán con un tiempo de 15 minutos para exponer su trabajo. Y ahora sí, le doy la palabra a mi compañera Belén, que va a realizar las presentaciones. Bueno, yo soy Belén Berruti, soy colaboradora del equipo de Activas, como les contó Lara, y bueno, estamos haciendo estas actividades de debate de ciertas problemáticas que nos parecen interesantes y que involucran y que intentan visibilizar el trabajo que se viene haciendo en la universidad desde distintos espacios, en distintas unidades académicas, con distintas trayectorias. En este tercer encuentro elegimos la cuestión de la salud y prácticas, lo que llamamos prácticas contrahegemónicas, lecturas contrahegemónicas en el campo de la salud. Y tenemos como invitadas a Sandra Martón, que es docente de nuestra unidad académica, también de la Escuela Superior de Medicina, es doctora en trabajo social, es psicóloga, especialista en psicología perinatal, realizó muchos trabajos de investigación y dirige un proyecto específico de extensión sobre psicología perinatal. Y bueno, iba a trabajar justamente de esas lecturas contrahegemónicas que se vienen realizando y esas prácticas contrahegemónicas que se realizan en el campo de la salud mental perinatal. En segundo lugar, en el segundo lugar de exposición está Cecilia Rostuiburu, que es historiadora, investigadora del CONICET, doctora en Ciencias Sociales, integra el grupo de Género, Familia y Subjetividad. No sé si digo bien el orden, Cecilia, siempre me equivoco. Y bueno, y también con una vasta trayectoria en el tema de la perspectiva de género en los debates que tengan que ver también con la salud, ¿no? Y en las prácticas en el campo de la salud. Cecilia, perdón, va a trabajar, va a hacer una lectura feminista sobre el virus y el control de la pandemia, ¿no? Sobre una especie de reflexión que ella viene realizando sobre las lecturas del virus y de la pandemia desde la perspectiva feminista, ¿no? Como activista feminista que es. Luego está, siempre en estos encuentros tratamos de que haya una parte institucional de las organizaciones y en ese punto convocamos a AMI, que es una asociación comunitaria, Asociación por un Mundo Igualitario, que también trabaja en la defensa, la sensibilización y actividades de formación sobre derechos de la comunidad LGTB. Y bueno, ahí está Jorge Vizca, Eduardo Zubriski, no sé si lo digo bien, Juan Zubriski y Mariana Miseli, que son, bueno, integrantes de esa asociación, que también ha realizado varias actividades en nuestra unidad académica, agendando la cuestión de los derechos de la diversidad, y van a trabajar sobre la despatologización de la violenta normalidad, lo que ellos llaman la violenta normalidad y el compromiso en este sentido, desde la perspectiva de los derechos humanos. No sé si digo bien, pero básicamente las tres temáticas van a ser esas. No sé si quieren agregar algo más o que quieren que vayamos seguidamente al inicio. Quieren, no sé si decir algo, por ahí me equivoqué en el apuro y mencioné algo mal, además del Juanes, ¿y está bien? Bueno, entonces el orden de exposición sería Sandra, Cecilia y luego los representantes de AMIN en 3 bloques de 15 minutos. Me voy a silenciar porque así los escuchamos mejor y bueno, invito a silenciarse si así la escuchamos mejor a Sandra. Bueno, buenas tardes a todas, a todes y a todos. Gracias, Belén, por la presentación. Una aclaración para no usurpar títulos que no corresponden. Doctoranda, falta un ratito todavía para... Estamos en camino de llegar en algún momento, así que quería aclararlo. Primero, gracias a Activas por compartir este espacio,
Ahí veo a queridas estudiantes que han transitado, que hemos compartido aulas, a Caro y a Andrea. Un gusto compartir con Jorge y con Cecilia. Y me encantó el título cuando me convocan Florencia y Belén, esto de las lecturas y prácticas contrahegemónicas en el campo de la salud y llevándolo a la salud mental perinatal, que es el ámbito donde yo me desarrollo y trabajo. Y comencé a hacer una mirada retrospectiva a nuestro trabajo en territorio a través del proyecto de extensión de Nacer entre Palabras y pensar cuáles habían sido nuestras prácticas contrahegemónicas, ¿no? Ante esos dispositivos, significaciones, representaciones, valores, explicaciones sobre las maternidades, las paternidades, las crianzas y la invisibilización de la salud mental perinatal, ¿sí? En los espacios en los que trabajamos. Al repensar cuáles habían sido nuestras prácticas, la primera práctica contrahegemónica fue trabajar hacia adentro del equipo, un equipo que surge primero como solo con 4 psicólogas, algo que nos llevó a deconstruir y a enriquecer nuestra mirada de este recorte de la realidad en la salud mental perinatal con otras disciplinas. Imposible hacer psicología perinatal en soledad. Es sí o sí en el diálogo interdisciplinario, con la antropología, con la sociología, con el trabajo social, con la medicina, la pediatría, con los comunicadores sociales que también tenemos en el equipo, precisamente tratando de desnaturalizar esas significaciones impuestas a través de los discursos y las prácticas en lo que refiere a la salud mental perinatal. La psicología perinatal trabaja en diversos ámbitos, ¿no? Puede ser en los centros de salud, puede ser en un hospital, puede ser en el consultorio, un territorio también de lucha política. Me parece que la psicología perinatal es una herramienta ética y política para deconstruir estas relaciones que se han instaurado a lo largo del tiempo como construcciones sociales de dominación hacia las maternidades, sobre todo. Y una de las primeras deconstrucciones que hemos hecho y hemos interpelado es por qué es salud materna infantil y no salud materna paterna infantil. Entonces, en cada uno de los espacios en los que podíamos intervenir, en consultorio de obstetricia, en la sala de espera, en la interconsulta, instalar la pregunta, ¿no? Para precisamente extrañar esta práctica tan naturalizada. Y ahí me valgo yo siempre digo, hay muchos que acompañan esta práctica, ¿no? La antropología con Lins Ribeiro permite esto, extrañar eso que nos es tan familiar, tan naturalizado y hacerlo, interpelarlo, problematizarlo. Hacia adentro del equipo compartimos con muchos estudiantes y muchas estudiantes el trabajo diario en territorio, y eso ha interpelado también nuestro rol como profesionales de la salud y como docentes. Pensando en la formación integral que tienen que tener nuestros y nuestras estudiantes y esta mirada de la salud integral que interpele un discurso médico hegemónico que aún está impregnado, ¿no?, en las subjetividades. Ya que podemos ser, sin problematizarlo, sin cuestionarlo, sin interpelarlo, cómplices, entre comillas, de intervenciones que pueden provocar mucho sufrimiento y que pueden negar a esos otros y con los que trabajamos. Otra situación hegemónica con la que nos encontramos fue el tema del consumo y la mercantilización que atraviesa las maternidades, las paternidades y las crianzas, y las lógicas impuestas desde los medios de comunicación sobre cómo ser madre, cómo ser padre, cómo criar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hijos, invisibilizando aquellas situaciones que nosotros decimos dentro del equipo no tienen derecho a ser nombradas, ¿no? Entonces termina siendo una práctica clasista, y eso también nos tiene que
interpelar como profesionales de la salud para no reproducir estos modelos hegemónicos. Otro par, podemos decir, que hemos deconstruido en territorio, con los profesionales, las profesionales y con nuestros propios y propias integrantes, es esto de la maternidad impuesta o elegida. Hay una representación social de la psicología perinatal, que es nuestra, me parece, compromiso poder deconstruir, que es solo acompañando los procesos de gestación, ¿no? Y me parece que hay muchas otras situaciones que se dan en esos procesos que son crisis vitales, que también tienen el derecho a ser acompañados, a ser visibilizados y tienen que ser posibles de dar voz. Los estereotipos de género en relación a todas las tareas de cuidado que están asignadas a la mujer, ¿no? Y me parece que una cosa es la maternidad y la paternidad, y otra cosa son los procesos de maternaje y paternaje. La maternidad y la paternidad como procesos biológicos, y el maternaje y el paternaje como procesos psicoafectivos que se desarrollan, se construyen y que son independientes de género, ¿no? Son funciones, estas funciones que pueden ser ejercidas, que alojan, sostienen a ese otro que nace. Yo no sé, Belén, a ustedes los veo tildados, ustedes me están escuchando, esto de la virtualidad. No te vemos, vemos el cartelito nomás, no te perdimos en un momento la imagen. A ustedes los veo tildados, pero yo no escucho. Bueno, será que Pero no veo a nadie, puede ser que anda mal internet, el mío al menos. No sé, ahí los veo. Bien. Se te escucha. Bueno, ¿se pudo ir escuchando algo de nuestra práctica? Sí. Bien. Bueno, esto de que las tareas de cuidado y la tarea de ternura y de alojar, pareciera que solo son territorio de la mujer, y en realidad son funciones que se pueden desarrollar independientemente de esa asignación de género. Otra situación que tenemos que trabajar en territorio con la comunidad integrada por los y las profesionales y estudiantes y los usuarios de salud, es el tema de, por ejemplo, los mitos sobre la lactancia o no, la culpabilización que se ejerce sobre aquellas personas que por distintas situaciones y por la singularidad de su historia toman otras decisiones. El ser mala madre si se decide tomar esa decisión, y cómo eso es sancionado, ¿no? Con prácticas de disciplinamiento y control, teniendo en cuenta que todas estas prácticas están dentro de instituciones que tuvieron esa función y que aún la reproducen, ¿no? El hospital, las instituciones educativas, bueno, todos lugares donde hay que buscar espacios de libertad para poder ir instalando la pregunta, ¿no? A esto que está tan cristalizado, naturalizado. Y algo que fue todo un trabajo que hemos intentado y seguimos intentando realizar, que es la deconstrucción de que el instinto, existe el instinto maternal y que es algo natural, ¿no? Cuando en realidad es una construcción social, es una construcción de ese vínculo que se va gestando, que tiene diferentes momentos y que depende de la historia de esa persona. Y ahí también tratamos de contraponernos o hacer algo contrahegemónico frente al modelo médico, que es recuperar la historia de las personas, los determinantes sociales de esas historias, la mirada integral, ¿no? Para evitar caer en un reduccionismo y en el biologicismo, en esa eficacia pragmática y en la patologización también. La vigilancia y control en el embarazo, estas dos palabras que generan, ¿no? Esta sanción a lo que no se hace en el momento adecuado y que está pautado desde el control. Dejar de ser objetos de protección para pasar a ser sujetos de derecho, sujetas de derecho, tiene que ver con esto, con poder dar voz
a estas personas, habilitar sus emociones, validar las emociones que se transitan a lo largo de todo estos procesos de gestación, de parto, puerperio, que son singulares y que es el lado B de esa maternidad que no es, entre comillas, políticamente mostrar, ¿no? Y aunque es totalmente necesario poder visibilizar. La distancia que hay entre el amor ideal materno, que se muestra en los medios de comunicación y que construye estas representaciones sociales, y el amor real, un amor que tiene sus vaivenes, un amor que es complejo, un amor que se construye, ¿sí? Que es ambiguo, que es ambivalente, como hemos leído, pero que también hay que poder habilitar a que esas personas puedan poner en palabras, ¿no? Nacer entre palabras tiene que ver con esto, con poner en palabras a todas esas emociones y validarlas, para a partir de ahí poderlas problematizarlas y deconstruirlas. Y 3 temas también que nos hemos encontrado en estos 3 años de trabajo en territorio fue el tema de la interseccionalidad, estas aristas de género, clase, etnia, edad, orientación sexual, y la invisibilización que hay de esta problemática, el respeto a la interculturalidad y a las prácticas culturales de cada persona que se acerca al servicio de salud, y el duelo perinatal. Un duelo que no es autorizado, que no es visibilizado, que está silenciado y que es rápidamente abordado muchas veces, para no generalizar, no dando lugar a ese proceso necesario de cada persona, que cada persona atraviese. Desde la extensión, nosotros trabajamos en extensión con todo el equipo, lo que hemos intentado es recuperar esos espacios de libertad de las personas que se han acercado al dispositivo, no solo con las personas gestantes, sus familias, su red de sostén, su red social, la comunidad, sino con los y las profesionales también, ¿no? Para que puedan ellos incorporar la visión de la dimensión de la salud mental perinatal, con mucho cuidado de no caer también desde el equipo en posturas hegemónicas, ¿no? Entonces, tratando de hacer puentes, siendo caja de resonancias. Esa es, creo que estoy en los 15, tengo el reloj enfrente como para no utilizar más tiempo, pero ese es el trabajo que a diario hacemos hacia adentro del equipo y hacia afuera en territorio, y que es continuo, ¿no? Me parece que lo contrahegemónico empieza por elucidar nuestra práctica primero y luego poder ir a territorio. Qué gracias. Eso es lo que tenía para compartir. Bueno, gracias Sandra, muy, muy claro y muy, digamos, ilustrativo de lo que uno también atravesó como madre, como hijo, ¿no? Como hija, ¿no? Todas esas situaciones en donde uno se siente permanentemente evaluado, que tu hijo no creció lo que tiene que crecer, no camina a la edad que tiene que caminar, no habla lo que tiene que hablar, o habla, o se calla demasiado, en fin, así que la verdad un trabajo importantísimo el que haces. Bueno, Cecilia, si querés continuar. Me silencio de nuevo. Sí. Hola, buenas tardes. Primero quería agradecer la invitación a Belén para participar de este panel. Realmente es un gusto el intercambio. No nos conocíamos con Sandra, pero estamos muy en sintonía, aunque yo no trabajo en territorios. Belén decía que soy historiadora, pero trabajo en temas que tienen que ver con la sociología y con la sociología de la salud. Pero durante bastantes años estuve trabajando en torno a esto que vos planteabas, ¿no? En torno de la medicalización de la crianza, la maternidad y de la infancia. En particular trabajé sobre la pediatría y la pediatría psicosomática. Creo que Belén, cuando me invitó, en parte quería que hablara de eso y le cambié sobre la marcha mi presentación. Pero en parte creo que estuvo acertado, porque si no íbamos a estar como
casi hablando de lo mismo, pero desde otras perspectivas con Sandra, pero es un tema que me interesa mucho y que lo he trabajado mucho durante mucho tiempo. Por un lado, sí me parecía importante, viendo, ¿no?, y pensando en el título del panel, en esta cuestión de cómo pensar miradas contrahegemónicas y cómo discutir un modelo médico hegemónico o unas miradas sobre la salud que son hegemónicas desde el feminismo, ¿no?, porque es una maratona feminista. Y me parecía que estaba bueno por ahí empezar pensando en qué tenemos los feminismos, el feminismo para ofrecer, o la teoría feminista para ofrecer, para pensar estos temas de salud. Durante bastante tiempo se ha pensado o se ha vinculado los estudios de género con los estudios de salud, muy asociados por un lado a las discusiones en torno de la salud sexual y reproductiva, ¿no?, porque fueron por ahí primero las primeras feministas que estaban pensando en los temas de mujeres. Entonces lo primero que sucedió cuando los estudios de género empezaron a pensar sobre los temas de salud fueron esas discusiones en torno de las lecturas que hacía la medicina hegemónica, el discurso médico, las disciplinas científicas sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Una de las primeras cuestiones que podemos pensar desde el feminismo, de los estudios de género, puede ser o tiene que ver con esa cuestión de pensar la construcción histórica del sexo, pensar la construcción histórica de los cuerpos, de la idea de que hay dos sexos, en torno de la materialidad o no de los cuerpos. Por ahí la veo ahí a Paula Bedín, y que es experta en temas de Judith Butler y teoría queer, y me puso nerviosa ya cuando la vi, porque voy a abordar algunos temas que tienen que ver con eso. Pero una de las primeras discusiones tuvieron que ver con eso, ¿no?, con la reconstrucción histórica de ese modelo de dos sexos y la discusión sobre la materialidad o no del sexo y la relación entre sexo y género, ¿no?, y la posibilidad de pensar que cuando pensamos en los cuerpos y en los sexos como dicotómicos, estamos mediados, y nuestra lectura siempre está mediada por el género. Y en esas discusiones hubo un hincapié muy fuerte para discutir sobre el modelo, sobre el cuerpo de las mujeres que estableció la medicina, ¿no? Esa idea de un cuerpo que es un cuerpo hormonal, que es un cuerpo reproductivo, que es un cuerpo inestable, en contraposición a otro cuerpo que es el modelo del cuerpo que es racional, que es estable, que es productivo, ¿no? Y ese es el cuerpo masculino. Si bien es algo que tal vez les resulte obvio, que ya lo han escuchado muchas veces, me parece que puede ser como un buen punto de partida para empezar a pensar qué tenemos desde los feminismos, desde el feminismo, de la teoría feminista, para ofrecer en estos tiempos de pandemia, ¿no? Porque la otra cuestión que me preocupaba era que cuando vemos en los medios de comunicación en estos meses ya de pandemia, ya desde el inicio de la pandemia, lo que sucedió fue que hubo ciertas voces que se vieron y que se leyeron desde los medios de comunicación como las voces autorizadas para hablar de la pandemia, ¿no? Y esas voces autorizadas son las que siempre habían estado dando vueltas por ahí en torno al establishment médico, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en las primeras semanas del coronavirus estaba Cormillot, ahora no está tanto, ¿no?, pero en los medios, y él decía que hasta tenían un grupo de WhatsApp con el doctor Capulla, sí, y todos los que hoy son los doctores que hablan sobre la pandemia y que hasta tienen columnas en los noticieros todos los días, ¿no? Y son varones heterosexuales del establishment, empresarios, tienen unas super empresas montadas en torno al modelo médico hegemónico de ciertas lecturas sobre la medicina, y de alguna manera se han ocultado otras voces. Por ejemplo, no aparecen en los medios de comunicación epidemiólogas feministas que podrían hacer otras lecturas sobre cómo gestionar la pandemia, más allá de la viceministra de Salud, ¿no? Pero no se la ve ni a Moira Pérez, ni a Mabel Bianco, ni a Débora Tájer, que viene, ¿no?, de psicoanálisis y que tiene mucho para decir sobre la pandemia. Entonces me parecía que podíamos pensar en cómo retomar algunas ideas de la teoría feminista y algunas cuestiones que ha aportado la perspectiva queer y que han aportado algunas feministas para pensar en la pandemia. Voy a leer cortito, no voy a ser muy plomo, pero voy a leer cortito una parte de cómo empieza, o que está dentro del primer párrafo del libro de Donna Haraway, Seguir con el problema, ¿no?, donde piensa cuál es nuestra tarea. Ella dice: nuestra tarea
es generar problemas, suscitar respuestas potentes a acontecimientos devastadores, aquietar aguas turbulentas y reconstruir lugares tranquilos. En tiempos de urgencias es tentador tratar el problema imaginando la construcción de un futuro seguro, impidiendo que ocurra algo que se cierne en el futuro, poniendo en presente y pasado en aras de crear futuros para las generaciones venideras. Seguir con el problema no requiere de este tipo de relación con los tiempos llamados futuros. De seguir con el problema requiere aprender a estar verdaderamente presentes, no como un eje que se fuma entre pasados horribles o edénicos y futuros apocalípticos o de salvación, sino como bichos mortales entrelazados en miríadas de configuraciones inacabadas de lugares, tiempos, materias y significados. Recomiendo mucho leer a Donna Haraway, Seguir con el problema, en estos tiempos que nos agobian en torno de una enfermedad zoonótica, ¿no? Creo que leer o volver a leer este libro que fue el año pasado publicado en español, nos permite pensar una agenda de la teoría feminista vinculada a estos temas que son urgentes. Y yo hice un punteo, intentaré no pasarme del tiempo, para pensar, bueno, ¿qué ha aportado, en primer lugar, las perspectivas feministas vinculadas a la diversidad funcional y a la perspectiva queer para pensar estos temas que tienen que ver con la salud y con el predominio de un modelo médico hegemónico? Por un lado, creo que podríamos retomar todas las discusiones en torno de cómo se define qué es normal y qué es anormal y qué lugar ocupa el cuerpo en esa procesos de disciplinamiento, de clasificación, de normalización y de representación de esos cuerpos anormales. Y cómo generalmente cuando se leen a determinados cuerpos o a determinados sujetos como anormales, el cuerpo ocupa un lugar muy central en ese proceso de normalización, y casi todo lo que se lee en torno de la salud, en torno de esos cuerpos, queda reducido a esa parte del cuerpo que se supone que hay que, o ese aspecto del cuerpo que se supone que hay que normalizar. Otra idea que me parecía interesante retomar y que tiene que ver con una hipótesis que ha planteado Moira Pérez cuando ella piensa en los aportes de la perspectiva queer, y que es pensar cómo a veces el concepto de salud y nuestra idea de salud funciona como un instrumento legitimado para aplicar o para el ejercicio de distintas formas de ejercer violencia sobre cuerpos que son leídos como anormales o anormalizados, ¿no? Y por el otro lado, y no voy a abundar porque ya lo contó Sandra, ¿no?, en pensar o repensar, que también desde la teoría feminista se ha pensado, en problematizar la idea de salud, ¿no? La idea de salud desde una perspectiva integral y desde una perspectiva de derechos y de promoción de la salud, que no voy a decir nada más porque ya lo mencionaba Sandra, ¿no? Desde ahí me parecía que por ahí podíamos retomar algunas ideas desde estas perspectivas queer y de los estudios que discuten en torno de la idea del capacitismo también. Por un lado, en una distinción entre, o discutir la dicotomía entre cuerpo sano y cuerpo enfermo, dejar de pensar esa idea en términos dicotómicos, especialmente discutir la noción de salud en los términos en los cuales se la lee de manera hegemónica, ¿no?, y cómo se leen esos cuerpos de manera hegemónica, no suponiendo que todos los sujetos estamos o esperamos o deseamos adquirir ese estatus de salud, ¿no?, en esos términos que decíamos al principio, del cuerpo productivo, del cuerpo estable, el cuerpo racional, todo enunciado de una supuesta objetividad de la ciencia médica que no es tal, ¿no?, que también ha discutido bastante la teoría feminista y la sociología de la ciencia. Esa discusión entre el cuerpo sano y enfermo, los que más han discutido últimamente, han hecho aportes interesantes, es por un lado el activismo gordo, ¿no?, y todos los discursos del activismo gordo que están problematizando las lecturas hegemónicas de la Organización Mundial de la Salud y están problematizando la industria farmacéutica y biomédica en torno de la industria de la dieta, ¿no?, lo que llaman. Que también esas lecturas implican ciertas lecturas homogéneas sobre el cuerpo humano, ¿no? Y cómo esas lecturas sobre el cuerpo humano y esas discusiones sobre la idea de un cuerpo universal, normal, también tienen por detrás ciertos estereotipos raciales, ciertos estereotipos corporales vinculados al peso, ¿no?, y el establecimiento del IMS, ¿no?, como una medida universal, y ciertos estereotipos de género, ¿no?
que si bien lo podemos pensar teóricamente, también lo podemos ver como eso se materializa muchas veces en la forma en la que se prueban muchos de los medicamentos, ¿no? Las dosis que vienen en los medicamentos estipuladas generalmente se hicieron sobre pruebas de población seleccionada, que son hombres cis, con determinado peso corporal y determinados países, ¿no? Y luego esas dosis se establecen como la dosis esperada para todos los cuerpos, ¿no? Porque la idea de salud o el concepto de salud como un concepto universalizable y homogéneo también implica la idea de un cuerpo sano, homogéneo y universalizable para todos los sujetos. Otra cuestión posible para discutir, además de esta idea del cuerpo sano y cuerpo enfermo como un continuo y la idea del cuerpo como algo hegemónico y el estado de salud como algo normal, esperable y deseable, tiene que ver con la lectura de la enfermedad, cómo generalmente se entiende que lo normal es no estar padeciendo ninguna enfermedad y entender que las enfermedades y los cuidados en torno a la enfermedad siempre son cuestiones pasajeras y puntuales, ¿no? Que lo normal, que el estado normal es ser un sujeto independiente o una sujeta independiente que no necesita de los cuidados ni tiene que cuidar a otros, ¿no? Es una lectura que es una lectura liberal también e individualista de la forma en la que nos relacionamos los sujetos, las sujetas. Y la otra cuestión que ha planteado, que ha discutido tanto las teorías de la discapacidad o la Crypt Theory o la pedagogía queer, también tiene que ver con discutir la autoridad epistémica. ¿Dónde reside la autoridad epistémica? ¿Quiénes son los que están capacitados para definir que un cuerpo es normal, que una persona está sana o está enferma y que una conducta es saludable o no saludable? Y generalmente lo que ha ocurrido con el establecimiento del modelo médico hegemónico es que esa autoridad epistémica se ha trasladado desde los sujetos sanos o enfermos y también desde las mujeres hacia los hombres, ¿no? En el primer proceso, ¿no? Como muchos saberes en torno a esto que planteaba Sandra también al principio, ¿no? En torno de la crianza, del cuidado, del parir, residían en las mujeres y en las mujeres de todos los sectores sociales, especialmente de las mujeres de los sectores populares, y cómo con la consolidación o la legitimación de la medicina hegemónica se fue corriendo la legitimidad de las voces para hablar sobre eso hacia los hombres y los especialistas médicos, ¿no? Ahora la teoría queer está problematizando esa cuestión, ¿no? La autoridad epistémica. Y retoman también, por ejemplo, desde los tecnofeministas, algunas experiencias de mujeres y de mujeres feministas que han logrado apropiarse de algunos saberes médicos, por ejemplo, en torno de la ginecología, para crear nuevos instrumentos tecnológicos. Un caso típico es el caso de la MEU, ¿no? Y otro caso, y que hay una compañera nuestra del grupo que está trabajando sobre eso, es el misoprostol, ¿no? Como el misoprostol creado como una droga por la industria farmacéutica para tratar problemas gástricos, de alguna manera es resignificado por las mismas mujeres de movimientos feministas, que fueron las mismas que que lograron probar ese medicamento y crear nuevas dosis que sirvieran para interrumpir embarazos, ¿no? Entonces, por un lado también tenemos todos esos aportes desde el pensamiento feminista para pensar en cómo discutir la autoridad de la biomedicina, la epistemología médica y también cómo hackear de alguna manera esas tecnologías biomédicas que a veces nos presentan como ya construidas por la industria farmacéutica y que nosotros no podemos modificar. La otra cuestión que se ha planteado, y que esto no voy a abundar mucho porque seguramente todas saben y son de psicología y yo vengo de otras disciplinas, pero que tiene que ver con las lecturas de empezar a introducir cuestiones que tengan que ver con la diversidad, ¿no? En vez de, desde la salud mental, por ejemplo, las lecturas en torno de la neurodiversidad, o seguramente después los compañeros de AMI van a contar cómo esta perspectiva de los derechos humanos y de la diversidad también implica discutir ciertas ideas en torno de las identidades y especialmente de las identidades trans, ¿no? Como vivencias internas individuales y no las identidades trans como patologías o procesos sobre los cuales tiene que intervenir la medicina.
Bueno, repensar este paradigma de la salud médica hegemónica y discutir esta cuestión de la medicina no implica poner en duda o desvalorizar los saberes de la biomedicina, sino pensar cuál es el lugar de la medicina y cuál es el rol de la medicina en nuestra sociedad y entender que forman parte de nuestra cultura, que son aceptadas y legitimadas porque la cultura occidental le ha dado ese lugar y también porque por detrás están ciertas lecturas sobre la ciencia como un pensamiento racional y objetivo, que quienes hemos transitado algo de la epistemología o de los estudios sociales de la ciencia sabemos que no es así, pero que en los momentos como este de gran crisis y de incertidumbre solemos olvidarnos de que la ciencia médica y la ciencia no es objetiva y que siempre los saberes científicos son situados y están tramados con lo cultural y están tramados con las relaciones de poder. Repensar esta cuestión implica pensar a la medicina al servicio del bienestar de las personas y no las personas tratando de adaptarse a lo que establece la medicina, volviendo a lo que planteamos al principio, ¿no? Como generalmente ese saber biomédico implicó una idea de normalidad y una idea de cuerpo, que es leído como el cuerpo productivo, el cuerpo normal, y un estado de salud que es leído como el estado de salud esperable, y todos los sujetos, las sujetas tratando de adecuarnos a ese modelo. Bueno, lo que se piensa ahora o se trata de disputar es empezar a pensar en la legitimación de la idea de diversidad corporal, de diversidad funcional y de neurodiversidad como nuevas resignificaciones de nuestras experiencias en el mundo. Y empezar a problematizar que ese concepto de salud hegemónico implica que también una adaptación al sistema capitalista, al sistema patriarcal, al sistema capacitista y al cisexista, ¿no? Porque cuando pensamos en nuestra idea de salud o en nuestro estado de salud, lo pensamos como un cuerpo saludable es un cuerpo que está apto para trabajar, ¿no? Creo que ya estoy casi sobre el tiempo. Quería ¿Se prendió? Si querías agregar algo más. Sí, 2 minutos. Un minuto. No, quería para cerrar y retomar algunas ideas que si no vieron les recomiendo que vean algunas notas que ha publicado Judith Butler y que publicó también, o que le hicieron una nota en México, ¿no? Estuvo invitada en una entrevista en la Universidad de México, donde estuvo tratando de repensar sus ideas en torno de la vulnerabilidad para pensar estos tiempos de pandemia. Yo empezaba leyendo a Donna Haraway, porque las dos, también Judith Butler, están empezando hace rato que lo están pensando, pero están pensando en esta idea de la necesidad de volver a reivindicar nuestra idea de sujetos como sujetos interdependientes y vulnerables, ¿no? Y no pensar la vulnerabilidad simplemente como un estado por el cual puedo convertirme en un sujeto débil y posible de ser contagiado, por ejemplo ahora en el caso del coronavirus, y un sujeto que posiblemente muera, sino también pensar en la potencialidad de esa vulnerabilidad, ¿no? Y en pensar en la posibilidad o volver a esa idea del significado de qué quiere decir una vida vivible. Una vida vivible en los términos de que lo plantea Butler ahí y en trabajos previos en torno de la idea de salud y de la interdependencia, una vida vivible implica que yo tengo que hacer posible un mundo habitable, que tengo que hacer posible que mi vida sea vivible, pero que la de la otra persona también sea vivible, ¿no? En este contexto de anticuarentena y de discursos donde a veces se hace primar y parece que hay una opción entre la pervivencia de la economía o del mercado y la supervivencia de la economía, y al mismo tiempo elegir la economía, elegir que hay vidas que son desechables y que no merecen ser vividas. Parece que volver a la idea de Butler y a esa idea de la necesidad de que no se nos presente esa opción, ¿no? Y pensar que todos los sujetos, todas las sujetas somos interdependientes, que todas somos sujetos vulnerables y de que en esa interdependencia tenemos que entender que hay una potencialidad para pensar mundos igualitarios y mundos más solidarios, ¿no? Y sobre todo mundos habitables.
lo que están discutiendo también estas pensadoras es el futuro del capitalismo, ¿no? Y hasta cuándo vamos a seguir pensando en un capitalismo que depreda el medio ambiente y que avanza sobre eso que solemos pensar como naturaleza ajena a la humanidad, que lo que vemos es precisamente lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Enfermedades zoonóticas que nos dan, o megas incendios, ecocidios, que de alguna manera están vinculados con esta vulnerabilidad que nos está mostrando el mundo, ¿no? Y la posibilidad de nuestro propio exterminio. Dejo acá y lo abrimos después para discusión. Bueno, gracias Cecilia, excelente y qué importante esto de plantear, ¿no?, las lecturas feministas como que no son lecturas en el vacío, sino que piensan a los sujetos en sus ambientes y en la necesidad que tenemos de revertir nuestra forma de vida para que podamos sobrevivir, que no hay otra manera y que se sobrevive entre todos y todas. Así que bueno, les dejo la palabra, no sé quién quiere empezar, Jorge, Mariana o Juane. Me silencio y les dejamos la palabra entonces. Bueno, buenas tardes. Esto pasa porque, bueno, somos una colectiva, digamos, y trabajamos de esa forma. Por eso cuando me convoca Flor, ¿dónde está Flor? No sé dónde está, pero yo lo que le dije es que no iba a estar solo, claramente, que desde AMI siempre, ya sean talleres, conversatorios, simposios, lo que sea, siempre trabajamos de esta manera. Y la idea es escuchar diferentes voces del colectivo. Bueno, como Belén nos ha presentado, nosotros somos AMI, Asociación por un Mundo Igualitario. Desde noviembre tenemos personería jurídica, así que ahora somos Asociación Civil Colectiva por un Mundo Igualitario. Y eso implica, bueno, una apertura importante para un montón de cosas, ¿no? Pero en principio para llevar adelante un montón de proyectos que nosotros ya los llevamos adelante hace muchos años. A mí está hace 7 años en la ciudad, luchando y promocionando y obteniendo derechos para las personas del colectivo LGTBIQ+. Así que bueno, pero ahora es muy probable que empecemos a obtener financiamiento. Así que eso es muy importante. En principio, bueno, muchas gracias por convocarnos y la verdad que celebro de que en nuestra facu se armen estas cosas, de que estén activas. Todas las personas que la involucran son personas que militan, que activan por el feminismo, así que es muy importante que eso esté en la facu porque, bueno, ya sabemos que nuestra disciplina también es una disciplina que normativiza, normaliza y en muchos sentidos, incluso históricamente, y lo sigue siendo en algún punto, ha sido muy violenta con las personas del colectivo, ¿sí? Desde el punto de vista de que durante muchos años los psicólogos hemos pensado estas cuestiones que se alejan de la heteronormatividad como enfermedad mental, en principio, y se han planteado herramientas, terapias para curar, ¿sí? Para poder adaptar a esa persona a una supuesta normalidad, que son las conocidas terapias reparativas, digamos. Y acá no me meto con ningún modelo teórico práctico, ¿sí? Porque cualquier modelo dentro de lo que es la clínica psicológica ha entrado en esto, ¿sí? Ya sea el psicoanálisis, ya sea las terapias conductuales, la terapia cognitiva conductual, las humanistas, bueno, cualquier modelo ha entrado en esa. Así que bueno, celebro esto porque implica que la psicología está repensando un montón de cosas desde hace muchas décadas, ¿no? Pero todavía se siguen escuchando algunas cosas, principalmente dentro de lo que es la formación académica, porque, no sé, ahí veo a Paloma, a Virginia, a Agustina, que, bueno, se han formado en esta facu y creo que alguien más que no conozco seguro. Eh, Nada, pueden coincidir conmigo que la formación académica es bastante heteronormativa y el discurso psicológico es así. Así que nada, es muy importante y celebro este tipo de prácticas y actividades. Eh,
Bueno, yo no quiero tomar mucho tiempo porque la verdad que para mí hoy las estrellas de la presentación son Juan y Mariana, que tienen mucho para decir más que yo. También veo un compañero de AMI, que es Matías Mayerque, así que hola Matías, ¿cómo estás? Nosotros hacemos un montón de laburo a nivel del territorio y a nivel comunitario, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de dispositivos de acompañamiento, por ejemplo, para familias de niñas y adolescentes travesti trans. Bueno, Matías, por ejemplo, él está a cargo y conduce un taller y un dispositivo de acompañamiento para adolescentes y jóvenes. Después hay mamás como Guadalupe Pavón, Viviana Rojas, que está dentro de lo que es la organización y el acompañamiento a familiares y entorno afectivo de niñas, adolescentes y travesti trans. Después hacemos talleres de sensibilización en diferentes tipos de instituciones, como instituciones escolares, que también sabemos que hay que luchar mucho ahí adentro para que las personas del colectivo no sean expulsadas del sistema educativo, ¿sí? Y puedan transitar como cualquier persona cis hetero transitó, ¿no? De manera adecuada y pudo terminar su educación. Eh, bueno, y así puedo mencionar millones de actividades, seguro me estoy olvidando de muchas. Juan y Mariana seguramente me pueden aportar en esto, pero AMI hace un trabajo increíble en esto de promocionar y conquistar derechos para el colectivo. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, así que nada, paso a todos los chivos. Eh, y después cuando termine Juan y Mariana, voy a pasar un chivo de un taller del jueves que convoca la colectiva por la no violencia, vamos a hacer un taller de sensibilización en diversidad y disidencia sexual. Así que bueno, eso. Nada, no me quiero tomar más tiempo porque somos tres y teníamos 15 minutos. Así que después, no sé, lo dejaremos para debate. Cualquier cosa que me quieran preguntar, veo muchos psicólogos acá, así que abierto. Nada, le doy el espacio a Juan y Mariana, que son mis compas. Juan, ¿arrancás vos? Ahí. Sí, arranco. Buenas tardes. Bueno, yo voy a retomar algo que nombraron antes, que fue el discurso hegemónico. Voy a partir de ahí. Y la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene un discurso hegemónico que lo va dispersando por todo el mundo y bueno, por alguna cuestión esto ha sido poco beneficioso para las personas que nacemos con cuerpos no hegemónicos. Bueno, cuerpos no hegemónicos serían todos los cuerpos que no encajan en los parámetros de macho-hembra, ¿no? Y ahí ya me estoy metiendo en lo que es la mirada binaria, que es el sistema binario, que se cree que la humanidad solamente presenta dos tipos de sexo biológico, que son macho y hembra. Las personas que no encajamos en esos parámetros somos llamadas personas intersexuales. En mi caso, yo soy una persona intersexual que no encajo en el binario hombre-mujer, que está mal llamado, porque también está esa cuestión de cometer el error de identificar el sexo biológico con el género, cuando el sexo biológico solo refiere a la característica del cuerpo. Bueno, la cuestión es que el cuerpo macho presenta, por ejemplo, cromosomas XY y el cuerpo hembra presenta cromosomas XX. El cuerpo macho presenta características, por ejemplo, genitales, que son testículos, o sea, pene, y testículo, que es las gónadas. Y el cuerpo hembra presenta características corporales que son vagina y ovarios. Ahora, ¿qué pasa con las personas intersex? Bueno, las personas intersex tenemos diferentes
variaciones, por ejemplo, en los cromosomas. En mi caso, yo soy una persona que tengo 3 cromosomas XXY. Bueno, aunque la Organización Mundial de la Salud considera que mi cuerpo es un cuerpo enfermo por no tener 2 cromosomas, entonces lo que dice es que yo tengo un cromosoma de más. Bueno, ahí para despatologizar, en primera instancia, yo tengo 3 cromosomas. Otra cuestión que viene a decir la Organización Mundial de la Salud es que en mi caso, por ejemplo, que dice que yo tengo un trastorno del desarrollo sexual, un trastorno genético, también viene a decir que yo tengo ginecomastía, que sería el agrandamiento de mamas, que solamente lo puede tener un cuerpo hembra. En un cuerpo hembra se llaman mamas, pechos, es algo natural. En un cuerpo intersex también es algo natural, pero se lo clasifica dentro de una enfermedad, entonces se le da el nombre de ginecomastía. Otra cuestión, dicen que las personas intersex, en mi caso, nacemos con bajos niveles de testosterona, cuando, bueno, en mi identidad sexual, en mi cuerpo, que es parte constitutiva de mi identidad, yo tengo un nivel de testosterona típico de una persona intersex. No es ni bajo ni mayor, es el nivel intersex. Otra cuestión tiene que ver con el hipogonadismo, que, bueno, ese nombre, esa manera de llamar el trastorno en los testículos de las personas intersex, es porque no podemos reproducir espermatozoides. En mi caso, yo desde mi mirada intersex y desde mi sentir y mi vivencia personal, lo que siento es que, está bien, yo no reproduzco espermatozoides, pero bueno, no todas las personas venimos a este mundo a reproducir seres humanos. Esa es una cuestión, ahí cambia. Bueno, y así hay un montón de cuestiones para despatologizar. Esta cuestión también, que en los cuerpos intersex, para nombrar algo más, que ya me estaría yendo de tiempo, es que hay unas 40 o 50 variedades de personas intersexuales. Como somos cuerpos enfermos para la Organización Mundial de la Salud, lo que han hecho fue, según las características de nuestro cuerpo, las acomodaron en síndromes. En mi caso, a mí me tocó el síndrome de Klinefelter, que lo nombró así un científico llamado Klinefelter, que no era una persona intersexual, pero bueno, a mí me tocó el Klinefelter, que yo igualmente lo nombro, pero yo no me considero que tengo el síndrome de Klinefelter, yo me considero una persona con mamas, con caderas, y bueno, con 3 cromosomas, etcétera, etcétera, como he nombrado antes, el nivel de testosterona propio de mi cuerpo. Bueno, y hay otros síndromes más, que serían el síndrome de Turner, el síndrome también de, bueno, se lo anoté porque insensibilidad a los andrógenos, y dentro de insensibilidad a los andrógenos hay un montón de variedades más. Bueno, esto es más o menos lo que traía para hoy y también para el tiempo, porque la verdad no me quiero pasar, y sé que Mariana tiene muchísimo para compartir también, y en todo caso lo dejaríamos para después. Pero es esto, pensar el sexo biológico separado del género, y dentro del sexo biológico no pensarlo más desde lo dicotómico macho-hembra, sino desde la diversidad, pensar los cuerpos desde la diversidad, que hay innumerables variaciones corporales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juane. Bueno, te dejo, Mariana. Ahí me silencio de nuevo. Excelente, gracias. Hola, hola a todos, a todes, a todas. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, y como bien lo decía Jorge, formamos parte de AMI, que es una ONG de acá de la ciudad de Mar del Plata, que tiene por finalidad fomentar, proteger, acompañar los derechos de las personas del colectivo LGBTIQ+. ¿Sí?
me acuerdo, traigo a colación cosas que fui escuchando, como soy la última, tuve oportunidad de escuchar bastante. Creo que Cecilia y también Cecilia y no me acuerdo, Sandra hablaban del normativismo en psicología. Bueno, yo soy abogada, así que si hablamos de un discurso normativista prescriptivo, nada más prescriptivo y normativo que el derecho. Y esto lo podemos evidenciar en mi caso, las personas trans y todas las personas del colectivo LGBTIQ, que durante años fuimos estigmatizadas, segregadas, perseguidas, expulsadas del sistema, penadas por el poder punitivo del Estado. Bueno, y que hoy en la actualidad celebramos contar con una ley de identidad de género, la 26743, que viene de alguna manera a reparar tanto daño hecho en este sendero punitivista, ¿no? Y bueno, esta ley lo que hace es despatologizar la identidad de género, reconocer a la identidad de género como un derecho humano fundamental de todas las personas, y generalmente las leyes no se dedican a dar definiciones, sino más bien a hacer prescripciones. Los enunciados de una ley generalmente son prescriptivos, pero esta ley en su artículo 2 define lo que se entiende por identidad de género y dice que es la vivencia interna e individual del género conforme a cada persona la siente, que puede corresponder o no con el género asignado al momento del nacimiento, ¿sí? Entonces, es un aporte importantísimo a la despatologización porque tiene que ver con un sentir individual propio, íntimo, ¿sí? A su vez, en el artículo 4 de esta ley se establece que como requisitos para los tratamientos hormonales, las cirugías de modificación de los caracteres secundarios del sexo gonadal, en el caso que se elija, no es requisito ningún tratamiento psicológico, solamente el consentimiento informado, ¿sí? Con el consentimiento informado, teniendo 18 años, en el caso de las personas menores de edad, tiene otro sistema, o sea, los representantes legales, que generalmente son los padres, deben peticionar con el consentimiento del menor, en el caso conforme a la capacidad progresiva del menor, la menor, la chica, el chico o la chica. Bueno, lo que hacemos en AMI, que quizás eso es un aporte importante entre los que dijo, no sé si Jorge dijo, las rectificaciones de partida, lo que nos encontramos en los hechos es que el sistema, si bien está implementado con un buen espíritu, llevado a la práctica, choca nuevamente con este binarismo que sigue también enraizado incluso en las identidades no hegemónicas. ¿Por qué? Porque al momento de salirnos del sistema cis heteronormado, la persona debe elegir
el género con el que se autopercibe, pero las opciones siguen siendo 2. ¿Está? Entonces ahí se plantea otra batalla a nivel administrativo para las personas que no se sienten identificados ni con uno ni con otro sexo de los hegemónicos, de uno u otro género, perdón, de los hegemónicos. Así que ese acompañamiento jurídico llevamos a cargo nosotros, y la verdad que a veces obtenemos victorias y otras no, pero bueno, en eso estamos. Después, lo importante de esta ley innovadora en la que hago tanto hincapié es el artículo 11, que habla del acceso a la salud, tanto los tratamientos hormonales, las terapias hormonales, como las cirugías de readecuación genital, integran el PMO, y para acceder a los mismos solamente hace falta el consentimiento informado, y todos los efectores de salud, tanto públicos como privados, tienen la obligación de cubrir esos tratamientos y cirugías, ¿sí? No obstante, ¿qué ocurre en la realidad? También encontramos reticencias evasivas, elusiones, vallas. Generalmente cuando una persona trans manifiesta en una declaración jurada al adherirse a una prepaga y es una persona trans, y lo que hacen es presupuestarle una cuota diferencial, porque tienen en cuenta que el tratamiento hormonal o la cirugía que en un futuro pueda llegar a requerir les va a insumir un costo adicional que otra persona no. Así que cuando eso es totalmente ilegal, ¿no? Porque claramente así lo establece el artículo 11 y el decreto reglamentario del artículo 11, que es el 903 del 2015. Así que bueno, no quiero extenderme mucho más, pero en cuanto a la temática que nos convoca, lo que quiero dejar en claro es que esta ley lo que viene a hacer es a despatologizar, a romper con el discurso hegemónico hasta entonces, el discurso jurídico que nos castigaba, que nos privaba, que nos encarcelaba, que nos encerraba, que nos condenaba. No es casualidad que mis compañeras hoy por hoy todavía tengan una expectativa de vida de 35, 40 años, porque todo eso es fruto de una cadena de discriminaciones que son como eslabones que se van engarzando. La exclusión del seno familiar primero, luego el abandono del sistema educativo, la imposibilidad de acceso al sistema laboral formal, y como producto nos encontramos con personas totalmente excluidas, más que marginadas, caídas del sistema, ¿sí? Así que bueno, nada, queda muchísimo por hacer, pese a todo este andamiaje jurídico que hoy tenemos y que antes no. En mi caso, yo recuerdo cuando empecé mis tratamientos hormonales, pilas de veces he tenido que discutir con mi médica endocrinóloga tratante, y diciéndole que en el diagnóstico, que al prescribirme la medicación, uno tiene que poner diagnóstico, ¿no? Y siempre me ponía disforia de género.
yo le decía, no me patologices. Bueno, pero es que, ¿qué pongo? Poné tratamiento de reemplazo hormonal cruzado, porque el reemplazo hormonal también lo realizan las mujeres menopáusicas, pero en este caso es cruzado porque es discordante con el género, con el sexo biológico. O si no, pones tratamiento hormonal conforme ley 26743 y punto. Y bueno, hoy por hoy mis diagnósticos salen así, pero después de un largo camino y de una larga lucha, ¿no? Así que, nada, lo que quiero dejar en claro es que pese a que tenemos un montón de herramientas y que el sistema jurídico se ha ido ayornando y aún falta muchísimo por hacer y por avanzar en el terreno del reconocimiento de derechos de las personas trans, del colectivo trans, y sobre todo de las feminidades trans, porque también en el colectivo trans persiste las raíces ginopes y las raíces patriarcales. Los cuerpos de las feminidades trans son objeto del sistema prostituyente. Nuestros cuerpos son objeto de mercancía, son mercantilizados, y eso eso apuntamos a que se termine con esta herramienta y con otras más como la del cupo, de que se habrán enterado el cupo laboral trans, que se sancionó como decreto y que aspiramos a que sea ley y no solamente un decreto, porque ambas son normas jurídicas, pero una ley tiene una fortaleza que un decreto no. Así que aspiramos a una integración verdadera, plasmable de nuestro colectivo en la sociedad. Nada más. Bueno, muchas gracias Mariana, excelente y muy bueno el ejemplo que das, ¿no? De cómo tuvieron que desde sus propias experiencias interpelar a los saberes médicos, ¿no? Y el ejemplo la verdad que está genial para hacer docencia sobre este tema y también trayendo lo que explicaba un poco Cecilia sobre el considerar los saberes de determinados campos de la medicina como el saber irrefutable y universal, ¿no? Había algunas preguntas que me las pasaron por WhatsApp y tiene que ver sobre todo que les queríamos preguntar, o por ahí que nos puedan transmitir la experiencia de cómo les resultó el trabajo que ustedes, o el impacto que tuvo la pandemia en el trabajo que ustedes vienen realizando. Si nos podrían resumir. ¿Hablo yo? Te mandaron al frente a vos, agarraste el micrófono, perdiste. Soy la estrella, Mariana, soy la estrella. Desde AMI, en este contexto de pandemia, hemos creado un comité con otras ONG. Ahí se escucha como un eco. Ahí está. Hemos creado un comité de emergencia para asistir a las compañeras travestis trans que están en situación de extrema vulnerabilidad, con provisión de alimentos y productos de limpieza. Se hicieron 4 entregas en lo que va de la pandemia, y creo que se planea otra más, y se trabaja desde la asistencia continua en todo lo que se pueda asistir con otros
con otras ONGs, como dije, y bueno, hemos intensificado los esfuerzos para estar a tono con esta situación de emergencia, porque las compañeras se han visto, obviamente, como la mayoría, lamentablemente, tienen como único medio de obtener dinero la prostitución, con este sistema, con estas restricciones, con el ASPO, el DISPO, se han visto imposibilitadas de salir, de estar paradas en una esquina. Obviamente no lo consideramos a eso bajo ningún punto de vista un trabajo, porque no nos parece que ni que sea algo que se elija, ni que sea algo que dignifique. Pensamos y sostenemos como organización que es algo que es una situación a la que aspiramos cambiar y revertir. Así que en lo concreto, en lo que me preguntaba, sí hemos doblegado los esfuerzos tratando de asistir a las compañeras en situación de vulnerabilidad. Bueno, gracias Mariana. Otra pregunta que me llegó al WhatsApp para Sandra o Cecilia es sobre los avances que ustedes ven en torno a, como habían dicho, avances en las luchas contrahegemónicas, sobre los cuerpos y las maternidades. Si hay logros, avances específicos que se puedan citar en esta práctica de despatologizar las maternidades y los cuerpos. ¿Es que empiece Ceci o como quieras? Lo compartimos, si querés. No sé si está Cecilia por ahí. Sí, Bueno. respondió Sandra, no era. Nos acompañamos un poco del territorio y desde escuchando a Mariana, inevitablemente pensaba en la cantidad de leyes en salud sexual y reproductiva que se han gestado estos años desde el enfoque de derecho, de este gran paraguas que fue el paradigma de derechos, y que han empezado a hacer un camino de lucha, ¿no? De resistencia, para sobre todo en lo que es el derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva. Y pensaba estos cambios lo que cuestan porque no alcanza con la norma, sino con el cambio subjetivo de una determinada época y las resistencias que encontramos, ¿no? Estos muros que encontramos en las instituciones de salud, sobre todo frente, por ejemplo, a las formas de parir, que es el ámbito donde yo trabajo, ¿no? A que en ese momento donde la mujer tiene que decidir que tenga acceso a toda la información necesaria, que pueda comprender toda esa información que tenemos la obligación, los y las profesionales de la salud, de brindarle para que pueda decidir lo más autónomamente posible, ¿no? Y que nuevamente no se la niegue y se la invisibilice. Pensando más que nada en la ley de 25.929, que es la ley de parto respetado o humanizado, y ahí la pregunta que nos podemos hacer es cómo eran antes los partos, ¿no? ¿Qué pasaba antes con estos partos que eran cuestiones de mujeres, ¿no? Eso la red y el sostén de un ritual, donde estas mujeres terminaron siendo quemadas, ¿no? Por brujas, por tener un saber más ligado a lo esotérico y que luego fue tomado por la medicina, ¿no? Pero en ese sentido hay muchos espacios de lucha, de resistencia. Creo que el gran movimiento feminista ha colaborado para esto, para que podamos decidir sobre nuestros cuerpos, para poder visibilizar problemáticas como es la legalización, la despenalización del aborto, y saber que primero está la educación sexual integral y su implementación, y ahí también somos responsables, tratar de que eso se implemente. Los anticonceptivos, ¿no? La anticoncepción, con el acceso a todos y a todas y a todes, que no sea solo una cuestión de mujeres.
Y luego el derecho a esta práctica para no morir, ¿no? Y que ahí todos puedan acceder y tengan en condiciones de derecho, ¿no? De derecho a transitar esa experiencia. Y hoy cuando yo había preparado un parrafito de Simone de Beauvoir, que después por los nervios me olvidé de leer, donde habla, es muy cortito, que dice la maternidad forzada, 1949, ¿no? Escribe El segundo sexo ella, y acá en el capítulo 2 que habla de la madre, esto que la anatomía no es el destino, dice que la maternidad forzada termina por arrojar al mundo hijos enclenques, a quienes sus padres sean incapaces de alimentar y que se convertirán en víctimas de la asistencia pública o en niños mártires. Siempre evitando hacer presentismo y teniendo en cuenta ese contexto en el que ella habla, ¿no? Esa época de la que ella habla. Creo que sí, contestando a esta pregunta, y te dejo a vos, Ceci, hay espacio de visibilización, de resistencia, de lucha, pero aún falta mucho trabajo hacia adentro de la formación de las profesiones y en la comunidad también, porque también estas luchas de poder se dan en los diferentes territorios, no solo adentro de las universidades, en los barrios, en las instituciones, en los dispositivos, ¿no? Me parece que ahí también hay que hacer un trabajo de contrahegemónico. No mucho que agregar, coincido completamente con lo que plantea Sandra, ¿no? Solo voy a como mencionar dos cuestiones. Me parece que está bueno también pensar como espacios de resistencia a la red de profesionales por el derecho a decidir, ¿no? Como profesionales que están dentro del sistema de salud y están pensando otras prácticas y otras formas de pensar el acceso a la salud y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Y después yo creo, he leído y he escuchado bastante en el último tiempo la experiencia de Mamá Cultiva, ¿no? Creo que también ese grupo de mujeres que no solo ha logrado la aprobación de una ley, sino que tienen toda una perspectiva en la cual recuperan algunas herramientas que vienen del feminismo y que vienen también de esas experiencias como la que mencionaba Sandra, ¿no? De los saberes de mujeres, ¿no? Como esta idea de ellas, ¿no? De ser mamás que cultivan el medicamento o lo que va a lograr curar a sus hijos, ¿no? En ese acto de cultivar, no solo como que recuperan los saberes ancestrales en torno de las mujeres y la relación con la naturaleza y con las plantas, sino que a partir de ese acto de cultivar también están discutiendo con la industria farmacéutica, ¿no? Y la posibilidad de recuperar algunos saberes de los supuestos enfermos o cuidadores de los enfermos para poder sanarnos, ¿no? Creo que ahí hay como una experiencia re interesante para pensar nuevas formas de relacionarnos con el sistema biomédico, ¿no? En torno de la discusión con las clasificaciones, con la forma en la que nos lee y entiende muchas veces el sistema de salud. Después coincido completamente con lo que planteaba Sandra. Y creo también como que es un problema, hay como la imposibilidad que tenemos como de romper con esa medicina hegemónica, ¿no? Porque yo en la tesis o cuando investigaba más en clave histórica, lo veía desde 1950, médicos, médicas, interpelando esas lecturas de la medicina. Y estamos hoy a 70 años y seguimos otra vez como militando por eso que ya sabemos desde hace 70 años. Yo tenía una pregunta. ¿La puedo hacer? Sí, obvio. Sí. Compañeros de AMI, y que tiene que ver con esto, con las discusiones en torno de la industria farmacéutica y los mecanismos de normalización. Quería saber si AMI como asociación civil tienen algún posicionamiento frente a los bloqueadores puberales, los bloqueadores de la pubertad que se ofrecen a los adolescentes trans. A ver, un posicionamiento así taxativo no tenemos. Es algo que es muy reciente a nivel de lo que es la investigación, pero sí sabemos que por distintas investigaciones sabemos las consecuencias a nivel de la salud mental que les trae a niñas trans o prepuberales acceder a esos bloqueadores y transitar
una preadolescencia o una adolescencia más ajustada a su sentir y a su identidad autopercibida, digamos. Si esas personas no acceden a esos bloqueadores, no siempre, está claro, pero muchas veces sucede que, bueno, obviamente transitan en un espacio escolar y tienen bullying, hay mucha deserción, hay mucha violencia, no quieren salir de sus casas, no quieren salir de sus piezas, porque ese cuerpo es un cuerpo que no es un cuerpo que sienten. ¿Sí? Más allá de que podemos discutir la narrativa o la cuestión del cuerpo equivocado, pero yo estoy hablando del sentir. Y hay muchas veces que esas personas ese cuerpo no lo sienten y también hay que atender a eso porque eso trae muchas consecuencias a nivel de la salud mental. Tenemos que tener en cuenta que las personas del colectivo, principalmente las personas travesti y trans, tienen 8 veces más probabilidad, ¿sí?, de tener autolesiones, intentos de suicidio, depresión, ansiedad, comportamientos sexuales de riesgo, 8 veces más que una persona cis. O sea, es impresionante. Entonces, y no tiene que ver por una cuestión de la identidad, sino que tiene que ver muchas veces por el afuera, ¿sí? Por ese afuera que es específicamente transfóbico, ya sea en la escuela, en la calle, en las amistades, en la familia, ¿sí? Entonces, bueno, más allá de que se puede discutir un montón el tema de los bloqueadores, lo que sí te puedo decir en base a investigaciones que son muy recientes, son de los últimos 10 años. ¿Sí? La niñez trans es a nivel investigativo estoy hablando, es muy reciente. ¿Sí? Y el tema de los bloqueadores, sabemos los efectos que puede traer que accedan, ¿sí?, a nivel de su salud mental. No, quiero aclarar esto. Vi más un posicionamiento personal, ¿sí?, por experiencias y por investigaciones científicas que de la organización total, porque no es un tema que, bueno, corregime Juana y Mariana, no es un tema que hemos debatido mucho. ¿Sí? Recién en la organización hemos acompañado dos niñas travesti trans, pero son niñas de 5 o 6 años. No, todavía no nos estamos poniendo a pensar el tema de los bloqueadores. ¿Sí? Gracias, A Jorge. nivel de lo que es la organización, digo. Bueno, algo que quieran agregar, Juana y Mariana, sobre lo que comentó Jorge o alguna pregunta que quieran hacer. No me llegaron más preguntas y de paso les voy diciendo sobre el taller, se los repito, el taller de sensibilización por la no violencia en diversidad sexual y género, que se va a hacer por Zoom, y acá Eduardo dejó la clave, Jorge Eduardo, pero bueno, yo digo Eduardo. Bueno, no sé si quieren realizar alguna otra pregunta, la que quiera preguntar simplemente se desmutea y lo hace, ya que no somos tantos. Aprovecho para recordar que se volvió a compartir el formulario de asistencia en el chat. Bueno, mientras van pensando las preguntas, agradecerles también la presencia de Ana Ostrowski y Paula Bedín, que van a ser las integrantes del panel dentro de 15 días. Así que bueno, muchas gracias, ya sé que están con mucho trabajo y que pudieron venir. Quería estar en el principio, pero me desocupé y me conecté. Pensé que iba a agarrar más, pero por eso tampoco me dio para preguntar nada, porque después de preguntar algo sería muy responsable. Lo poco que escuché me dieron ganas de haber estado en él. Sí, la verdad que estuvo muy bueno y bueno, igual la vamos a grabar para que las tengan para volver a verlas y que es un material interesante para las clases también. Así que
Bueno, si quieren esperamos un poquito, yo me desmuteo y la que quiere tomar la palabra lo hace. Me muteo, perdón. Una cosa que no se dijo, y bueno, que Mariana era obvio que no iba a decir, pero bueno, Mariana hace poquito que se colegió en el colegio de abogados, que tendría que cambiar de nombre, ¿no? Pero, y es la primera abogada trans de Mar del Plata, así que nada, como no lo dijo ella, yo lo voy a decir. Aplausos. Es tímida, Mariana. Pero no se notó, Mariana, tuviste excelente. Gracias. Creo que yo la había visto en la tapa de algún diario. La veía famosita, la veía muy famosa. Algo por ahí había que había estado en los diarios. Felicitaciones, un orgullo para la universidad. Esperemos que con el tiempo ya no sea noticia. Exacto, exactamente. El periodista me preguntó si era apropiado el decir que soy trans, o sea, ¿qué agregaba o qué sacaba el hecho de mi identidad de género? Yo lo que dije en ese momento fue que lo que no podía omitir porque sería borrar un dato sociológico. Las personas trans, según estudios, el 3% solamente accede a la educación superior. El 3%. Y de ese 3%, a su vez, no todas se terminan recibiendo. Y a su vez, las personas trans cargamos con una mora intrínseca, pero sobre todo las de mi generación, las que pasamos los 40 años, por esta cuestión de que se nos dificultó tanto el seguir los carriles convencionales y el concatenar el secundario con una carrera, se nos hizo tan difícil que por eso dije que aspiro a que el día de mañana no sea noticia y que nada, sea un dato más, se recibió Valeria, bueno, listo, Valeria, si es trans, no es trans, la verdad que no pone, no quita nada. Hoy por hoy sí es un hecho que hay que destacar. Bueno, en este caso en Derecho, en Abogacía me tocó a mí, pero por la irrupción, espero y deseo que me sigan muchas. Y bueno, sí, de alguna manera igual te convertís en un referente aunque no quieras en ese sentido, ¿no? Y es importante también, por otra parte, visibilizar esas trayectorias porque quiere decir que hay otras personas que pueden seguir tus pasos y que las posibilidades están disponibles, ¿no? Que hay una universidad que al menos toma esa decisión de alojar la diversidad y de enriquecerse en esa diversidad. Así que bueno, me vuelvo a silenciar y por favor, la que quiera, comente. Yo quería agregar algo, por favor. Es que los lunes, todos los lunes, de 16 a 17 horas, en Radio de la Azotea FM 88.7, tenemos un programa que se llama Voces Diversidentes. Y bueno, además de que la radio acompaña, también tenemos nuestras voces en primera persona, todas las voces del colectivo LGTBIQ+. Y bueno, ese dato nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Y Cecilia, vos seguro que tenés un chivo de una radio también, ¿o no? Ustedes tienen un programa. Nosotras tenemos una columna en Radio Universidad los martes a las 11:20. 11:20, 11:30, cuando nos hacen el huequito ahí 20 minutos. Ya hace unos cuantos años que tenemos esa columna y vamos
girando en el grupo quién va cada semana, pero vamos con temas de agenda de semana. Un programa es mucho trabajo, es súper valorable tener un programa porque requiere una hora, requiere mucha producción. Ya una columna de 15 minutos nos lleva tiempo, ni me imagino, no podríamos sostener un programa. Pensé que era un programa yo, pero bueno, no importa, una columna igual, está genial. No sé si alguien más quiere, Sandra, ¿querés comentar algo? Agradecer, Belén, agradecer este espacio de construcción colectiva y contrahegemónico, ya que estábamos hablando de lecturas y prácticas, ¿no? Me parece que es un espacio súper valioso de la facultad, de la universidad y que hay que sostener entre todos, ¿no? Así que no, súper agradecida de compartir. Sí, sí, gracias. No sé si se me escucha, estoy con un internet que va y viene, la cámara se me apaga, vuelve, la tengo que apagar porque no escucho, así que estoy como un poco así, como internet me está permitiendo el día de hoy. No era tanto tal vez una pregunta, creo que me quedé bastante pensando después de escucharles y me quedé pensando un poco en esta cuestión de lo hegemónico y cómo aparece en un montón de cuestiones que a veces no nos detenemos a pensar que están ahí, sobre los cuerpos, sobre las masculinidades, sobre las feminidades, sobre las masculinidades, sobre un montón de cuestiones. No sé, el nombre del colegio de abogados, digamos, estas cosas como de alguna forma tan arraigadas, ¿no? Y cómo aparece con una potencia bastante grande en la cuestión de la medicina. Y pensaba que interesante poder escuchar, bueno, obviamente además de las dificultades y las cuestiones a trabajar, las cuestiones que se han podido ir logrando y los espacios que se han creado, que se crean y que se siguen sosteniendo, un poco trabajando con estas cuestiones, con el acompañamiento, con la concientización, con la construcción colectiva. Te tomo ahí un poquito de lo que estabas diciendo, Sandra. La verdad que ha sido un placer escucharles a todos hoy, esta tarde. Eso. Bueno, si nadie más quiere, ¿algo más, Cecilia, querés decir? O vi como que te movías, bueno. El espacio me encanta y me parece como sumamente importante también que en psicología exista activas y existan estos espacios de género. Sé que las estudiantes también estaban muy activas en temas de género desde hace tiempo, así que celebro este espacio y les agradezco mucho la invitación. Y entiendo que estamos ya todas muy cansadas por la altura del año y porque son las 8. Bueno, agradecerles muchísimo a todos, a los que escucharon y a quienes se tomaron también su tiempo para preparar su presentación. Bueno, y como dice Cecilia, vamos a descansar, que podamos terminar este cuatrimestre al menos lo mejor posible y cuidemos nuestras energías. Y bueno, agradecerles muchísimo a todos, todas y todes. Besos.